Hola, qué gusto saludarte de nuevo. Estamos hablando de las empresas y ya te hablé de las empresas, cómo se clasifican por su tamaño, por su forma jurídica y ahora te hablaré de dos conceptos más, las startups o los negocios tradicionales. Vamos a iniciar con las startups. Estas básicamente son empresas que van iniciando o una empresa nueva, pero que tiene una oportunidad de crecimiento muy grande, demasiado exponencial su crecimiento. Esta es una gran empresa en su etapa temprana. Es decir, que en un momento dado Facebook, Google, Airbnb, Uber fueron startups. Ahorita ya no lo son porque ya están consolidadas. Una startup necesita empezar. Es cuando se funda y tiene una promesa de crecimiento muy grande, ¿sí? Aquí algo importante que las define es la temporalidad, escalabilidad y crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en poco tiempo voy a tener un ingreso muy elevado y voy a poder consolidarme en el tiempo muy próximo. Aquí tengo muy pocos gastos y por medio de las redes sociales o toda la maquinaria de marketing electrónico voy a generar un gran número de ingresos. Esa es una de las características muy importantes de las startups. Los servicios que más son demandados, por ejemplo, para este tipo de empresas, pues son los de FinTech. Las FinTech básicamente son empresas que se dedican a financiamiento o cosas financieras. Estamos hablando, por ejemplo, de pagos electrónicos, Airbnb, por ejemplo, que es para hacer reservaciones en línea, Uber, Didi, toda la rama esta del transporte ejecutivo, ese tipo de cosas son las que es lo que más ahorita se está demandando. En el estudio del Centro de Desarrollo Startup de América Latina en 2016, que se tituló Construyendo un futuro innovador, en México fue uno de los países que más apoyó a las empresas de startup de toda la Alianza del Pacífico, de todos los países que constituyen la Alianza del Pacífico. Entonces hay muchas oportunidades para que puedas hacer una startup en México. Es del 2016 para acá y más ahora con la contingencia se ha disparado ahora sí que la demanda de este tipo de empresas y por supuesto la oferta, ¿sí? Principalmente. Ahora, la startup no todas van a tener éxito. Aproximadamente se estima que el 75% de estas empresas fracasa. ¿Por qué? Porque hay varias características que hay que tomar en cuenta. Una de las más importantes es identificar el problema y casarte con él. ¿Qué es el problema? Pues la necesidad que surge para la startup. ¿Qué se necesita? ¿Qué requiere el cliente para solucionar su necesidad? ¿Sí? El startup resuelve un problema y entiende la filosofía en torno del mismo. ¿Sí? Las startups a veces se aferran más a la solución que al problema. Esto no permite innovar. Entonces, si tú deseas hacer una startup, es importante que siempre mires el problema, no a que generaste una solución, sino cómo hacer que ese problema siempre te sea rentable a ti, cómo hacerle ese valor agregado a la necesidad. Este enfoque hacia el problema te va a permitir ser más flexible y adaptar tu producto o tu servicio, porque también pueden ser servicios. Arma tu equipo. Las personas se complementan entre sí. Va a haber uno de los startups de la empresa que va a ser un buen negociador, otro que va a ser bueno para levantar capital, para ejecutar los procesos o los servicios o lo que se requiera para el startup y para las ventas. Entonces, el hacer un grupo que garantice el éxito y no ser tú todólogo, eso va a ser muy bueno también, multidisciplinario. Ahora, sal de la caja. Hay que tener el contacto frecuente con los clientes potenciales. Si tú tienes el contacto directo con el cliente, vas a entender lo que buscan y cuál es la expectativa de lo que buscan. Saber cómo se resuelve actualmente ese problema
es algo que te va a garantizar a ti el éxito de tu startup. Ahora, si yo te pudiera dar 10 pasos para crear una startup, estos serían: 1, identificar el problema o la carencia en el mercado, ¿sí? Esa necesidad que no está cubierta. Definir tu idea. Sé muy claro a qué tipo de perfil vas, a qué tipo de producto, a qué tipo de servicio. Muy claro en definir la idea. Ahora, agregarle la novedad a la idea. Hay que ver si existe lo que tú estás planteando. ¿Qué tipo de competencia tienes? Es muy importante hacer el estudio de mercado. Ahora, un mercado de meta claro. Si voy, por ejemplo, a todas las estudiantes de CUSEI, pues sobre de eso me voy, el estudio de mercado. Y no, bueno, pues todas las amas de casa, pues sobre todas las amas de casa, ¿sí? Y acercarse. Recursos que necesitas, ¿qué requieres? Fondos, no necesitas un espacio físico porque todo va a ser e-commerce, la tecnología que vas a requerir, los equipos, etcétera. Todo lo que necesitarías para iniciar. El plan de acción, plantearte un calendario y sobre ese calendario generar metas medibles, alcanzables, ¿sí? ¿Cómo es una meta medible? Que yo la pueda cualificar y cuantificar, ¿sí? Y que todas esas metas estén dentro de lo que yo puedo hacer, no estar volando y pensar que yo lo puedo hacer muy rápido, más rápido que fulanito, no, sino a mi ritmo y con mis recursos, cómo puedo alcanzar esa meta a corto, mediano, largo plazo, etcétera. Hacer un prototipo del modelo como quieras que funcionara el negocio, ¿sí? El prototipo puede ser un diagrama de flujo, o si es un software, pues el diseño del software, cómo va a ser, si el fondo claro, si el fondo oscuro, qué tipo de letra, etcétera. Todo eso es hacer el prototipo. Crear tu marca y hacer un plan de marketing. Tú no te vas a ver por ti, va a ser tu marca. Tu marca es lo que vas a traer aquí en la frente. Entonces es muy importante generar esa marca y hacer un plan de cómo lo voy a vender, en qué canales, cómo lo voy a estar promocionando, etcétera. Tener un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto? Que una meta de ganancia alcanzable, por ejemplo, si yo digo que lo mínimo que tengo que vender para estar funcionando son 1,000 pesos, pues garantizar esos 1,000 pesos mínimo y de ahí en adelante. Si empiezo a ganar menos, honestamente ya esa startup está fallando, entonces hay que meter la innovación, hay que acercarse al mercado, hay que ver qué me está faltando de los recursos o de los pasos anteriores. Y algo muy importante, medir y validar el negocio. Yo no puedo decir, está funcionando bien. No, necesito hacer instrumentos que me permitan ver qué tan bien está funcionando, qué tanto está creciendo en el tiempo, si ha sido rentable, si está realmente sobre en la vista del problema o en la solución, etcétera. Entonces, estas serían las características de una startup. Si te animas, pues aquí están algunos tips que te dejo y vamos a continuar ahora con el negocio tradicional en el siguiente video. Hasta pronto.